Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en una charla con uno de los artistas seleccionados y que además obtuvo un premio de adquisición de Barco, de la Piñal Bienal de Arte Contemporáneo. Él es Gabriel Lenglin. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Pues aquí estamos. Voy a responder algunas de tus preguntas. Soy un artista, soy un artista de Guanajuato, capital. Este, Tengo 25 años. Estudié en la Universidad de Guanajuato, recién egresado de ahí. Y pues ahorita mis piezas están girando en torno o bueno, mis discursos, mi producción artística en general está girando en torno a la binacionalidad que yo tengo. Yo soy mexicano-estadounidense por parte de mi mamá. Mi mamá es de Estados Unidos y mi papá es de México. Entonces, varios de mis discursos van girando en torno de eso, ya sea de un lado o del otro. Van O ligados entre... exactamente a esos los discursos de Gabriel. Él, como dice, bueno, su discurso va ligado a la identidad binacional mexicoamericana. Sus lenguajes se construyen objetos que muestran una poesía visual y reflejan una postura crítica de circunstancias muy particulares en México, de los Estados Unidos y del espectro intermedio. Gabriel estudió licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato. Y platícanos desde cuándo resides aquí en la ciudad de Guanajuato, Gabriel. Toda mi vida. Toda la vida. ¿Naciste aquí? Sí. Muy ¿Ah? bien. ¿Naciste aquí en la ciudad bueno, perdón, en la ciudad de Guanajuato? Nací en León pero pues nada más fue por el hospital Ah, muy bien. pero toda mi vida he vivido aquí en Guanajuato, capital. Muy bien, sí, porque tengo 25 años viviendo aquí. Bueno, entendí eso y pues tú naciste en 1996, por eso tenía la duda de preguntarte esto, si habías nacido en Estados Unidos o por acá. Entonces, bueno, regresando a tus discursos, les comento, sí, todo tiene que ver con su binacionalidad. Y bueno, Gabriel tiene una trayectoria importante, a pesar de su corta edad. Tiene varias exposiciones colectivas, tiene 9, y bueno, creo que a lo mejor en esta podemos contar la 10ª. Empiezas a exponer en el año 2018 en, en una colectiva de la segunda generación de PROA, en Espacio Obra Negra, que Obra Negra es un colectivo del que formas parte. ¿Estoy en lo correcto, Gabriel? Es un espacio, o sea, porque el nombre es Espacio Obra Negra. Entonces, dentro de ese espacio, las personas que estaban a cargo de ello tuvieron como varios programas o varias exposiciones en las que hicieron colectivas. Entre esas, ¿cómo se llaman? Esas, pues como colectivas, estuvo PROA, que es el Seminario de Producción de Arte. Creo que sí son las siglas, así. Así es. Y en eso fue como un contraestudio, o sea, o un estudio como parte de lo que podría ser de la licenciatura de Artes Plásticas. Y ahí nos juntábamos varios artistas jóvenes para platicar de varios temas y la organizadora, que era Cosa Raposo, traía a varios artistas pues de varias partes de la región de México para también traer como complementar el curso, ¿no? O complementar como pues las dinámicas que se podían dar, porque no solamente era como lectura, también había dinámicas y luego casi siempre lo que se intentó hacer era como hacer que se hiciera una exposición cada cierto tiempo, como casi cada mes, como una vez cada 2 meses. Entonces, por eso hay como muchas exposiciones en ese rango de tiempo. Perfecto, Gabriel. Es importante mencionar que Gabriel obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de artes visuales en miniatura 2018 en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Además, tiene... ¿Perdón? De piececitas.
De piececitas, de miniatura, exacto. Sí, entonces, bueno, platicando un poquito más de tu trayectoria, tuvimos la oportunidad de ver unas piezas tuyas también antes de lo de Barco en el buró de coleccionistas, en trámite. Ujú. Algunas piezas que eran simulando una tienda de telas, la de la parisina. Platícanos un poquito de eso, por eso yo tomé como referencia, como era el espacio Obra Negra, que también podía ser parte de como un colectivo. Platícanos de esas piezas y de esa participación en trámite, Gabriel. Ya, pues lo que hicimos en trámite fue juntarnos tres artistas que pues antes estuvimos exponiendo o formábamos parte de ese espacio. Entonces estuvo yo, Gabriel, Cosa, Raposo y Hernán González. Y nosotros tres decidimos hacer, bueno, la idea de la exposición fue como cuestionar la forma en cómo se expone pintura o cómo se hace la pintura. Entonces fue un proceso como de un proceso para atrás. O sea, en lugar de presentar una pintura ya hecha como enmarcada y en un lienzo y ya tensada, era como regresar esa tela hacia su lugar de origen, que podría ser como el lugar de su compra-venta, que en las parisinas. Entonces hubo como esta idea de regresarlo y de esa forma también como exponerlo y pues proponérselo a los coleccionistas, que las piezas son pues un rollo de tela. Mis piezas que pues hice ahí fueron, que pues también hablaban de mi nacionalidad, fueron tres pinturas grandes, sí, todo era muy grande, porque pues eran marcos, Rollos. eran telas, ajá, eran rollos de telas. Entonces, mi pintura, tenía tres pinturas que les puse en manteles Pollock, número 2, número 3, número 4, creo que así iban. Sí. Y eran manteles de cocina, los que tienen como estos gráficos de fruta o de flores y que son como muy coloridos. Y lo que hice fue agarrar como esta onda del expresionismo abstracto. Bueno. Sí, sí es lo de Pollock, ¿verdad? Sí es el expresionismo Sí, sí, sí. abstracto. Y imitar o más o menos, sí, hacer como una mímica a su forma de hacer pintura. Y entonces agarré como pintura automotriz y la empecé a hacer como este expresionismo abstracto en el suelo y era como mezclar entonces estas dos cosas, ¿no? Que era el material de un origen como culturalmente mexicano, que es este mantel de plástico, con esta técnica estadounidense o gringa. Y ya pues juntos los dos materiales creaban como varios como cambios incluso en el material. Por ejemplo, la pintura que era automotriz era muy corrosiva, empezaba a carcomerse tantito pues el plástico se empezaba a comer el plástico del mantel y se me hacía como muy, pues, así como un poco poético pensar cómo esta técnica estaba siendo agresiva sobre su propio soporte. Después de eso, mm, hice otra pieza que también se llama cobertor de emergencia. Era un cobertor Era una asimilación de un cobertor de San Marcos. Sí, los famosísimos. Sí, sí, Que tienen icónicos. mucho que ver también en Estados Unidos. Estaba leyendo yo un artículo, no sé por qué precisamente de esto, de que en Estados Unidos también llegó este cobertor. ¿A ti te tuviste conocimiento de esto? Pues, así como objeto mercantil, Ujú. o yo no sabía, o sea, solamente sé que, por ejemplo, las familias que cruzan la frontera, pues a veces son como regalos que les dan como de México para arriba o cosas por el estilo. Claro. O sea, sí, son cosas que también puedes encontrar en las familias hispánicas allá en Estados Unidos. Y ahí lo que empecé a hacer con ese cobertor de emergencia, pues usé esta tela, se llama, no es una tela, es como una sábana de plástico, que es metálica. Sí.
Entonces, esta sábana metálica la utilizaban mucho la patrulla fronteriza para auxiliar a la gente que rescata de frío. Sí, se hizo muy viral como este tipo de tela, porque en los noticieros aparecían los niños que rescataban o que separaban de sus familias que intentaban cruzar y los veían como con estas telas. O sea, les Como el- tomaban como fotografías o videos y mucha gente empezó a decir, esto se ve como muy deshumanizante o así como no parece algo que te vaya a dar como algún resguardo. Al revés, ¿verdad? Se veía como Ajá, sí, pero es como, amenazante. pues es metálico, o sea, Sí. No sí, se pero ve confortable ni, ¿cómo se dice? Pues sí, como sí cálido, cálido. digamos. Exacto. Entonces, pues mezclé como estas dos ideas y lo que hice fue bordar la figura de un tigre del cobertor de San San Marcos Marcos. en esas telas. Y pues ya era otra vez esta como mezcla entre, pues, esta mezcla entre el icono y lo que está pasando ahorita con la frontera de México, Estados Unidos. Muy interesante, Gabriel. Eh, Regresando un poquito en el tiempo, tienes una estancia académica en Southern Oregon University. Mm. ¿De qué es tu estancia? ¿Para qué te vas para allá? Pues fue una estancia académica por parte ¿De la universidad? de la universidad. Sí, estuve ahí un trimestre, que para mí me lo valieron un semestre. Ah, muy bien. Fue bueno para mí, pero sí, entonces fue como creo que el quinto o sexto semestre de artes Sí. allá. Y pues muy bien. Fue interesante porque creo que fue la primera vez que viví en Estados Unidos por un periodo de tiempo más largo, más prolongado. Entonces, que pues ni tanto, fueron como cinco meses ahí. Claro. Pues llegué a ver cómo, ¿Cómo te pues empecé a cómo te conectar un sentiste poco. tú siendo mexicoamericano, vivir los primeros 5 meses allá? ¿Qué Sí, experiencia tuviste? Digo, sí, supongo que sí, fue algo importante para ti. sí, de hecho ese fue como un hincapié sobre lo que ahorita estoy haciendo en artes, porque empecé como a darme cuenta, o sea, por la forma en cómo hablaba allá en Estados Unidos, la gente no me decía que era gringo. La gente me decía que de dónde era. Y no me Ajá. veían como mexicano. La verdad, nadie me dijo que era mexicano. Yo como, sí, soy mexicano. Les hubieras Y soltado el güey o algo así. pues, para que ni lo van a entender. No, pero Muy bien. sí era como, fue un momento en el que empecé como empezó a germinar esta idea sobre qué quiere decir como yo siendo, también yo siendo un gringo, ¿no? Porque pues también tengo mi nacionalidad Claro. estadounidense. Podemos decir que es un parteaguas en todo lo que es tu producción artística. Pues creo, Dime. no creo que parteaguas, pero creo que sí fue como algo que Ujú. nutrió el crecimiento que pues fue a empezar a producir sobre eso. Eh, Entiendo. Oye, sí. Gabriel, me llama mucho la atención que tienes 5 exposiciones colectivas y una individual en el año 2020, un año que en general fue difícil tanto para cualquier, digamos, oficio, incluido lo que es el arte, lo que es ser artista. ¿Cómo viviste el año pasado? ¿Cómo logras hacer tantas exposiciones colectivas? Platícanos sobre esta práctica, por favor. Ok. Pues sobre las exposiciones colectivas, creo que ayuda y funciona mucho como tener un grupo de gente con la que te puedes correlacionar en las actividades que haces. Claro. Pues en este caso siendo como artistas o pues conocedores o ambiciosos sobre el arte. Este, entonces realmente ayudó mucho como tener un buen grupo de artistas y sobre todo que, o sea, antes de la pandemia, pues es que la licenciatura estuvo pues aquí de artes plásticas, pues obviamente ayudó más a conocer a más personas que les interesaban como este tipo de cosas. Eso y también checar.
muchas convocatorias. Por eso. Claro, es lo que te iba a decir, porque si, digo, si tú no te pones a producir, por más que tengas los contactos, pues no funciona, o no haces tanta cantidad de exposiciones. Sí, y es mucho de prueba y error y también de darte cuenta que no, pues, o sea, que hagas lo que hagas, no está en ti como si quedas o no, ¿no? O sea, como no te puedes sentir triste o no te puedes desanimar si no quedas en una convocatoria porque pues no está en tus manos y no quiere decir que tu arte no sea malo. Claro. Claro. Solamente no fue esa vez. Nunca, no lo vas a saber, al menos que realmente mandes un email diciendo, ¿por qué no ¿Por qué estoy en no? la convocatoria? Lo cual Claro. sería un poco raro también. Justo platicaba ahorita, vino a la exposición Sebastián Beltrán, uno de los artistas seleccionados, y platicábamos de eso, ¿no? De la forma de que cómo toma el artista el haber sido seleccionado, premiado, galardonado, o bien no, ni siquiera seleccionado, ¿no? Entonces platicábamos sobre esto, me llama mucho la atención que lo dices, y decíamos precisamente esto, que pues, hay que participar, ¿no? Pues si no participas y tener la fuerza, también la determinación de si no vas a quedar seleccionado, pues no sentirte triste, como dices, o si quedas galardonado, tampoco sentirte el mejor artista del mundo, ¿no? Platicábamos sobre eso y me llama mucho la atención que lo menciones. Sí, el ego es algo muy frágil y pues no se debe sobrealimentar ni sobreponer en dieta. Es, es algo frágil en el artista. Gabriel, el día que viniste a la exposición, no sé si recuerdas que tuvimos una muy breve charla aquí en la Galería Eloisa Jiménez sobre, sobre un artista que, bueno, que a mí me recordó tu trabajo, tus piezas estas que se seleccionaron en Barco, que es César Martínez Silva. Se me hizo muy interesante tu pieza, ahorita la vamos a mostrar, porque es una pieza que está, bueno, simulando que son realmente postres, ¿no? Pues yo te hacía referencia a este artista que tiene gran trayectoria, que se llama César Martínez Silva, porque él tiene, lo que hace son platillos gourmet y habla sobre, o bueno, más bien produce y lo contratan en banquetes súper importantes, en el que hace héroes de la independencia, héroes de la revolución, Sí, pero no hace esto que tú tienes. Y además, bueno, por cuestiones de la convocatoria platicábamos que estos postres, que a simple vista lo parecen, están hechos de otro material, que es silicón por cuestiones de que no nos esperábamos obras efímeras. por razones de permanencia, De mejor dicho. permanencia, exactamente. Entonces, esta es la obra, esta imagen que están viendo en nuestro auditorio, es la obra con la que quedó seleccionado y que se adquirió por parte de Barco, es un premio de adquisición. Y qué mejor que el artista nos platique sobre ella. Antes de que te platique sobre esto, pues, nada más te debo una pregunta que me hiciste hace ratito. Sí, claro. Sobre el 2020, que Sí. pues fue el año aterrador. Fue el año más interesante del que vivimos. Pero sí, entonces yo creo que lo que expuse en esa individual, que fue en la neotortillería, en Aliméntame, se Sí. llama la expo, era un plan que ya tenía casi desde antes de la pandemia, desde diciembre. Y Ujú. pues, y ya tenía también planeado que quería exponer en ese espacio porque se me hacía un espacio muy original. Este, pero la exposición tiene que ver mucho con la política estadounidense y sobre todo, y hablaba sobre una catarsis, sobre o en la forma en cómo se lleva la política estadounidense. Entonces, yo quería que esa exposición, y tenía que ser a fuerzas el 3 de noviembre, que era el cambio de poder del presidente de Estados Ujú. Unidos. ¿Ese día inauguras? ¿La Ajá, ese exposición? día inaugura y pues solamente duraba una semana, pero era importante que fuera ese Para día ese mismo porque, día, claro. sí, porque ahí en esa exposición había una pieza que era yo le digo que es un ready-made, pero mucha gente me dice Lo que no debate. lo es, pero es una televisión con con Fox News en vivo.
Ajá. Entonces ahí podías ver los ¿Qué estaba resultados. pasando? Ajá, lo Wow. que estaba pasando. Y tenía un sistema de ventilación y te estaba echando aire y lo vinculé con La Rosa de Guadalupe. Así como cuando el proceso catártico cuando hay un clímax en los episodios Sí. y como el hecho de de ver la tele y es como algo cansado en ese aspecto también. Pero sí, o sea, fue importante para mí que se hiciera esa pieza y fue, o sea, mucho tiempo estuve encerrado, entonces tuve chance de trabajar en eso. Como, pues, o sea, gracias a Dios tengo un taller cerca de mi casa, como a 2 casas, entonces pude ir y trabajar en eso y no fue tan difícil para mí, yo creo que porque yo soy muy introvertido, entonces Ujú. no la pasé tan mal en la pandemia y también porque creo que estoy en una situación económica favorable para mí y o sea, no tuve que como que hacer muchos sacrificios como para poder ah, sobrevivir en esto, ¿no? Eh, Bien. y sí, sí, pues eso principalmente. Fue un proceso creativo, imagino, bueno, aprovechaste de todo este encierro obligado por las autoridades pues, para crear todas estas piezas de las exposiciones, ¿verdad? Sí, sí, pues también fue mucho ocio. Entonces, fue también realmente darme cuenta y decirme a mí mismo, así como, a ver, ya tienes que ponerte a hacer una exposición y me ayudó a ser más activo, ¿no? En lo que quiero hacer. Pero sí, pues creo que todo mundo tenemos trayectos emocionales por los cuales pasamos en el año pasado. De acuerdo. Sí, no, a mí, digo, te lo vuelvo a repetir, muchas felicidades. Es que es pues produciste o por lo menos tuviste muchas exposiciones Ujú. en este año y es de llamar la atención y de felicitación, una felicitación para ti. Respecto a esto, Gabriel, ¿quieres agregar algo o estás listo para que podamos hablar un poquito sobre tu pieza seleccionada? Ya podemos hablar de postres, ya. Vamos a hablar de postres. Muy bien. Vamos a poner tu pieza. Estamos viendo, este es un tríptico, es la pieza seleccionada de Gabriel. Se llama En bandeja de plata, a nuestros invitados serviremos de lo que tenemos. Platícanos ahora sí, que yo me adelanté un poquito hace ratito. Ya. Platícanos. Pues, como tú dijiste, la pieza es una adaptación. Ah, mm, Cuando vi la convocatoria de Barco, así justamente dije, esta pieza es la que voy a meter. Pero o sea, no, la pieza no era como tal, así como dije al principio, así como, va a ser de silicón, sino que este es un proyecto que he trabajado en los últimos como 2 años. Ujú. Este, Se llama Consumibles, en el cual hablo sobre formas en cómo, bueno, empecé a cuestionarme sobre cómo consumimos productos artísticos, ¿no? O las obras de arte. Entonces, y sobre todo como en los objetos escultóricos, lo que intentaba hacer con el proyecto de Consumibles era que los materiales tradicionalmente escultóricos, que son como piedra, metal, madera, etcétera, plastilina, etcétera, los sustituí por materiales comestibles para generar nuevas formas representativas del mundo del arte, pero que en este caso son comestibles, ¿no? Entonces, en ese caso me puse a preguntar mucho déjame sacar unas notas porque justamente estaba escribiendo sobre eso. Perfecto. Me empecé a preguntar mucho sobre qué es lo que se consume cuando consumes arte, ¿no? Entonces, si bien es lo que observamos o es lo que compramos. O sea, lo que me preguntaba mucho era como, ¿cómo consumimos arte? O sí, sí, ¿cómo consumimos arte visual? Si lo consumimos solamente viéndolo o de alguna forma comprándolo, o ambas, o ninguna de las dos. De Lo acuerdo. comparaba mucho como
cuando consumimos música o cuando consumimos como un filme. Sí. Que también es arte, ¿no? También lo podemos Sí, considerar. todo eso son expresiones artísticas. Por ejemplo, cuando consumes, pues, o cuando consumes un filme, pues puedes hacerlo en el cine o viéndolo desde una plataforma. Sí. En ese caso, yo creo que hay como un cambio como de moneda por arte, ¿no? O algo por el estilo. Ujú. También me preguntaba que estos objetos, o sea, estos objetos artísticos, y no me refiero a mis esculturas, sino como a las esculturas que quiero representar. Ok. ¿Qué es este objeto y su validez? Y qué pasa cuando no es consumido. Entonces, cuando no consumimos el arte, cuando no es visto, pues, cuando no es visto, cuando no es comprado, ¿qué le pasa, no? O sea, en ese aspecto, pues yo pensaba como en algo de, ¿Dónde queda? ajá, ¿dónde ¿Dónde? queda ahí? Creo que ahí pues, se puede ir para abajo porque puedes empezar con un dilema sobre si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie quien escucharlo, ¿Se realmente, cayó o no? realmente se cae. Realmente sí, realmente se Sí, cayó, realmente se escucha más bien. sí. Entonces, si no consumimos ese arte, realmente tiene algún valor. O sea, me preguntaba así como... Y sobre todo, y es importante pensar que, pues, cómo consumimos ese arte, creo yo. Una forma en como yo vi que podía sacar todas estas ideas era realmente haciendo una conexión tangible con la pieza de arte y el cuerpo y el tacto y el gusto, ¿no? Entonces era como poder agarrar la pieza, ver la pieza, tocar la pieza y Ujú. probar la pieza. De acuerdo. Entonces, al principio, pues todas estas piezas, no sé si me dejas compartirte la pantalla, te puedo Sí, enseñar. claro que sí. Déjame, este, déjame ver si. Mm. A ver, no, no te deja todavía, ¿verdad? a Déjame ver, tratar. déjame. Porque, Aún no me deja. pues, Ok, ya está. ¿ya está? Ok. Sí. Entonces, estas fueron los primeros como trabajos que empecé a hablar sobre consumibles. Entonces, este es un flan. Este es como el antecedente de la pieza de barco. Claro. Ujú. Este es un flan olmeca, pero este sí está hecho de flan. Está hecho de leche, está hecho de huevo y, y mucho azúcar. Sí, pues eso es principalmente un flan. Claro. Em, ¿Cuáles Le otros? falta el caramelo nada más, ¿verdad? A este. Sí, exacto. Ahí ya está Ahí ya lo mordido. Entonces ahí, mordiste. ajá, exacto. Entonces ahí era, mi idea para Barco principalmente era Ujú. eso, era como, pues quería meter esta pieza, quería meter, así dije, voy a meter esta pieza, pero ya leyendo la convocatoria era como sobre esto, de que no Ujú. pueden ser piezas efímeras. Y el Exacto. problema ahí era que la comida era pues es un elemento súper efímero. Se Sí, te puede pudrir en unos días, claro. al menos a que lo fermentes de alguna u otra forma. De todas formas, si lo fermentas o no, cambia. O sea, va a mutar de una u otra forma. Se va a hacer más chico, más grande. Este, entonces, lo que pues, estaba buscando cómo solucionar esto, porque en unos puntos dije, bueno, ¿y si meto un refrigerador completo y que la pieza esté dentro del refrigerador y que Ujú. solamente la puedan abrir abriendo el refrigerador? Pero pues ya era más darle más vueltas al asunto y Claro. era interesante porque estaba intentando hacer que sobreviviera algo muy frágil. Bien. Este,
cómo conservarlo, cómo... Ajá, ¿cómo conservarlo? En algún punto dije, bueno, si la pieza es el molde y el molde es lo que, y el producto del molde es lo que se exhibe, pero la pieza en sí es el molde, que ¿Pensaste, también era interesante. pensaste en exhibir el molde en algún Pues momento? no ¿Sí? sé, es que sí, es exactamente, o sea, porque ahí sería el cuestionamiento. Hay cuestionamientos extras que sería como, entonces, ¿cuál es la pieza? ¿Es el molde? ¿O es Ujú. lo que sale del molde? ¿O son las dos? Entonces ya le estaba agregando más cosas y realmente no era, pues No esa no, buscabas eso, no, no buscabas la... no era la intención. Entonces, opté por una simulación Ujú. y al final esa simulación, pues dije, pues lo voy a hacer de silicón, que ya es un material que va a perdurar y nunca se va a pudrir. O bueno, en miles de años tal vez se pudra. Pero si no me quiten el premio, sí se ve. No, no, excelente. Fue una muy buena opción, muy bien pensada, porque en algún principio cuando lo vimos, pues muchos pensaron pues, que era una pieza efímera, ¿no? Que eran realmente hecha de alimento, ¿no? Que iba a tener un problema por ahí. Pero no, ya me acuerdo que yo les leía la ficha técnica y dijeron, ah, ok. ¿No? Entonces, pues fue la decisión correcta, Gabriel. Este, sí, al principio hice paletas de hielo. Ahí está el Xochipilli, lo hice una paleta de hielo. Y lo que me interesaba también en eso era estas formas en cómo se veía como mordida o que se veía consumida en ese aspecto. Sí, Este, fue el primero que hice de todo eso, que fue una Venus de Milo. ok, qué padre. Y ya, bueno, aquí están las piezas. Espérame un tantito. Que pues son las piezas finales, Ujú. cómo quedaron en la exposición. Bueno, ya un poquito también hablando sobre por qué son estas figuras, sobre todo. Yo quise hacer pues un énfasis sobre el consumo, pues de alguna forma exotista, o sí, sobre el exotismo en estas piezas arqueológicas y sobre todo como en, en este consumo que hay sobre la arqueología mexicana y sobre todo también como en el arte mexicano. Como pueden ver a alguien como una pieza que sea meramente mexicana. Entonces yo pensé como en estas piezas como manjares para el coleccionista, Claro. en el que son como, sí, es como hay ahí como un sentido de gula en el que habla sobre una apropiación de una figura. Este, otra cosa que también mucha gente me ha preguntado es como, bueno, ¿qué te interesan como de estas figuras? Como, ¿qué te interesa de estas figuras prehispánicas? Sí, Y iba por ahí, quería preguntarte algo similar y bueno, en tus últimas piezas comentas tú que tienes esta binacionalidad. En estas piezas en especial, ¿hay alguna binacionalidad? Obviamente, si se quita solamente, hablando solamente de las piezas, no de ti como artista. no, hay un énfasis más sobre mi lado mexicano. Ujú. Y yo veo en estas figuras como un espacio, veo en las figuras, como en estas figuras, un espacio donde yo me puedo refugiar y donde yo me puedo identificar como mexicano. Siento yo que al verme, así como desde afuera, alguien podría decir que me estoy apropiando como de estas figuras, que puede ser una apropiación cultural. Y la verdad es que yo siento que no puede ser eso porque también soy mexicano y Exacto. también son parte de pues de mi imaginario de lo que puedo considerar figuras mexicanas o arte mexicano o también herencias mexicanas. Exacto, yo creo que eres tan mexicano como cualquier persona, ¿no? Cualquier mexicano que así lo diga. Quizá por tu apellido te lo puedan cuestionar,
Sí, sí, entonces hay un reflejo sobre lo que te digo, así como de... eh, es un lugar donde yo puedo, bueno, estas figuras, porque también he trabajado más sobre la cabeza olmeca, Ujú. son iconos o son logos para mí en los que yo puedo resguardar mi identidad mexicana, en los que yo me puedo expresar de esa forma, ¿no? Tal vez es como un, es un refugio un poco, tal vez como un poco no permanente, más bien a lo inverso a lo permanente, es un refugio. Transitorio. Sí, es como un refugio transitorio en lo que sigo indagando y viendo cómo puedo hablar sobre mi mexicanidad, siento yo. Y pero sí, eso es principalmente también la razón por la que hice las piezas, por hablar sobre todo esto como los dulces que son, o sea, como Ujú. estas figuras que pueden verse como exóticas para extranjeros o para gente ajena de lo mexicano, podría decirse, entre comillas. Perfecto, Gabriel. El tiempo se nos acaba. Me gustaría que nos puedas decir qué significa para ti ser parte de la primera colección de arte contemporáneo del Instituto Cultural de León. Pues muchas gracias porque es la primera vez que estoy dentro de una bienal. Bienvenido. Entonces está lindo eso y está lindo que sea que sea en Guanajuato. Ah, creo que me gustó formar parte de la primera bienal que se hace aquí en León. Bueno, tal vez hubo más antes, pero es como por el Instituto Cultural. Pues muchas felicidades, Gabriel. Un placer para mí el poder platicar contigo y que nos hayas compartido todas estas situaciones en las que son muy tuyas, que son muy de tus discursos y que es lo que nos interesaba precisamente escuchar en esta charla. ¿Quieres algo más que agregar para cerrar, Gabriel? Yo creo que está bien. Saludos a todos. Les agradezco mucho y a nuestro auditorio los invitamos a que nos visiten. Nos visiten aquí en la Galería Jesús Gallardo, en la Eloísa Jiménez y en el Teatro María Grive. Estamos hasta el 13 de junio, por el momento de martes a sábado de 11 a 5 de la tarde. Pues muchas gracias, Gabriel. Que estés muy bien. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.